Voy a construir un magnetómetro. Se trata de un dispositivo capaz de medir los campos magnéticos. Será tan sensible que incluso podrá medir las variaciones del campo magnético terrestre cuando se producen tormentas solares, también conocidas como tormentas geomagnéticas. Un magnetómetro muy sencillo sería una brújula. Se acerca un imán, detecta su presencia, detecta su campo magnético. Aunque la versión final estará en un frasco de vidrio, haré sucesivas aproximaciones experimentales para que se comprenda mejor. El primer componente que necesitamos es un imán. Mejor un imán de neodimio, puesto que son mucho más potentes. Si conseguimos dos iguales, mejor. Tenemos estos cilíndricos, por ejemplo. Estos dos cuadraditos. Estos rectangulares son ideales. Se pueden conseguir, por ejemplo, en eBay y en muchos sitios en Internet. Otra posibilidad es obtenerlos de un disco duro. Os pongo una tarjeta en la que explico cómo obtener imanes de neodimio de discos duros. A modo de resumen súper rápido voy a sacarlo de este disco duro. Primero le he quitado los tornillos. En este caso lleva un precinto alrededor que hay que cortar. Y aquí tenemos el disco duro. Aquí es donde están guardados los datos. Bien, pues aquí debajo está el imán o imanes. Suele haber dos. Estos son tornillos de tipo Torx, que son como estrellitas. Esto hay que apalancarlo puesto que está pegado. Bien, aquí está el imán. Y esta es la cabeza lectora que hace el ruidito de cric, 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 cric cuando va leyendo o escribiendo. Lleva un tornillo en el eje. Bien, pues aquí tenemos el imán. En este caso solo había uno, pero bastante grueso, muy majo. Y ahora tenemos que despegar el imán de esta pieza de acero. Si lo hacemos apalancando con un destornillador es muy fácil que rompamos el imán, puesto que son muy frágiles. Pero hay otra forma mucho mejor. Con dos alicates sujetamos los extremos de la plancha de acero. Con cuidado de que no se peguen. Y vamos doblando. Hay que hacer bastante fuerza. Doblamos la placa de acero para que el imán se sienta incómodo y se despegue. Si tenemos un tornillo de banco, aún es mucho mejor sujetar uno de los extremos en el tornillo de banco. Ya está. Ahora ya se puede despegar con la mano. Uy, cuidado. El siguiente paso es hacer un péndulo con un cordel y el imán o imanes. Yo voy a hacerlo con estos dos imanes. Hay que tener cuidado de no pellizcarse, puesto que estos imanes son muy potentes. Colocamos el cordel por medio y lo centramos. Tiene que quedar perfectamente equilibrado. Y cuelgo el péndulo de este soporte. Ya os he dicho antes que esto es provisional para que se vea mejor. Ahora tenemos aquí una brújula. Está orientándose norte-sur. Lo que ocurre es que la polarización de estos imanes está en este eje, no en este. De forma que al norte está apuntando esta cara y al sur esta. Observad, la polarización de un imán se puede comprobar simplemente al acercar un trozo de acero donde tira más fuerte. Lo bueno de utilizar dos imanes iguales es que además de incrementar la potencia y facilitar la sujeción al hilo, tenemos una simetría en este eje, de forma que no se inclina hacia una cara. Vamos a suponer que solo tenemos un imán, como este del disco duro. Podría pegarlo con pegamento o incluso con una tuerca, pero el problema es que no tenemos simetría en este eje, con lo cual el imán no queda vertical, sino que queda un poco tumbado, un poco inclinado. ¿Qué habría que hacer? Pues buscar un contrapeso, algo que tenga una masa parecida a la del imán. Por ejemplo, esta pieza que he levantado al desmontarlo del disco duro, la que no he doblado. Observad que ahora está mejor contrapesado. Y ahora a continuación pegaré un trocito de espejo en el centro de una de las caras. Para ello puedo utilizar pegamento o cinta adhesiva de doble cara. A ver si lo centro bien. ¿Para qué sirve el espejo? Pues con un puntero láser de estos pequeños de llavero, de estos láseres rojos de poca potencia, lanzaré un haz que rebotará en el espejo y se proyectará en una pared blanca, en una pantalla blanca, en una superficie blanca. De forma que cualquier movimiento de giro que haga este péndulo, observaremos cómo se mueve el punto del láser proyectado en la pantalla. Antes de avanzar con el láser, os voy a explicar algo que es muy importante en cualquier instrumental científico. Es la estabilización. Aunque esté parado, si hay un movimiento del campo magnético, por ejemplo, paso un imán, tarda bastante tiempo en estabilizarse.
Y esto no nos lo podemos permitir, que ante cualquier alteración se ponga a bailar. ¿Cómo vamos a estabilizarlo? En las brújulas, si os habéis fijado, están sumergidas en un líquido, pero lo voy a hacer de otra forma. Voy a utilizar una moneda de plata. Esta en particular es una onza de plata pura de México. Un fuerte abrazo a todos los amigos de México. Si coloco la moneda muy cerca, cuanto más cerca mejor sin que llegue a tocar, por ejemplo aquí, el imán se frena, se estabiliza rápidamente. ¿Habéis visto? Ahora voy a quitar la moneda. Está inestable. Os pongo una tarjeta con el episodio en el que os hablo de las corrientes de Foucault y cómo distinguir una moneda de plata. La plata no es atraída por el imán, pero la interacción que se produce es por las corrientes de Foucault que se inducen al mover un campo magnético en una superficie conductora. Y la plata es el elemento que mejor conduce la electricidad. Si no, podríamos utilizar un trozo de cobre, también lo puedo hacer con aluminio. Pero si lo muevo rápido en su proximidad, induce corrientes que a su vez generan un campo magnético opuesto al campo del imán. Y por eso consigo moverla. Y observad cómo el imán no atrae el aluminio. Y ahora voy a estabilizarlo con la plancha de aluminio, que aunque conduce un poquito peor la electricidad que la plata, al ser más grande, hace mejor efecto. Fijaos que bien frena. Si os habéis fijado, esta plancha de aluminio procede de un disco duro. Esta parte de abajo, si le quitamos los circuitos, le desmontamos el disco, la cabecera y todas las piezas, nos queda una plancha de aluminio. Las planchas de los discos duros donde se guarda la información también son de aluminio, excepto en el caso de los discos duros pequeños de ordenador portátil, que esas son de vidrio. Observad que no atrae el imán. Y ya como último recurso, una forma de andar por casa, pues con un trozo como de 1 metro de papel de aluminio, lo vamos doblando. Doblándolo en forma de L, aún podría hacer mayor efecto amortiguador, dado que trabaja en 2 planos, pero también restringe más el movimiento de giro. Si es para medir el campo magnético de la Tierra, nos viene bien, puesto que el giro va a ser muy pequeño. Y esta pieza en forma de L me ha traído a la cabeza las escuadras. Sí, me refiero a las escuadras que se utilizan, por ejemplo, para poner 2 maderas atornilladas en ángulo recto. Normalmente suelen ser de acero galvanizado, pero también las hay de aluminio. Y también se podría construir una con un tubo cuadrado de aluminio, de carpintería de aluminio, cortándolo. Y obtendríamos 2 escuadrillas. Vamos a probarla. Fijaos que bien estabiliza. Voy a mover un imán. Lo muevo otra vez. Otra vez. Pero en el momento que el imán se queda quieto, la estabilización es casi perfecta. Voy a retirar el imán. Tarda muy poco en alcanzar el reposo. No creéis que esto lo tenía pensado, se me ha ocurrido sobre la marcha. Suele ocurrir que cuantas más cosas haces, más ideas tienes, y cuantas más ideas tienes, más cosas haces. Bien, hasta aquí la primera parte, y os prometo pronto otro episodio en el que continuaremos refinando el magnetómetro. Hay mucho por hacer todavía. El cordel que he puesto es a nivel didáctico para que se vea bien, pero con hilo dental sacaremos una fibra finísima, que casi no se ve, las que utilizan los magos, de nylon, de forma que pueda tener mucha más sensibilidad al giro que con un cordel. Trabajaremos el tema del láser y los espejos, dónde conseguir espejos buenos. Por ejemplo, de una impresora láser o de un escáner. Este espejo, por ejemplo, es de un escáner y es donde he cortado el trocito de espejo que he puesto antes. Son espejos muy buenos. Y también integrar el diseño final en un bote.
Si os dais cuenta, es más importante el camino que la meta. Todas las técnicas que hay que utilizar para hacer el magnetómetro, todo lo que podemos aprender sobre diferentes fenómenos físicos, que al final el uso del magnetómetro, que también resulta interesante y podría ser un proyecto muy importante y muy bonito para una feria de ciencias. Continuaremos con esto que os acabo de decir y mucho más en el próximo episodio en CienciaBit.